El siguiente video no trata de ningún top, sino de dos historias reales de terror. Cuando era pequeña, vivía con mi madre y mi abuelo, en una casa en el centro de la ciudad. En realidad, casi todos mis familiares vivían en la misma zona. Por allí, como era de esperarse, había y hay una gran cantidad de edificios históricos y casas de considerable antigüedad, como ya no se construyen hoy en día. La mía era una de esas. Mi abuelo la había comprado cuando recién inició su propia familia, pero en ese entonces, mi abuela ya había fallecido, y todos mis tíos se habían casado e ido a vivir a otros lugares. Algunos de ellos cerca, otros más lejos. Solo mi mamá permaneció junto a su papá, pues no solo tenía que cuidar de su salud, sino que en realidad no le quedaba de otra. Mi padre nos había abandonado hace mucho tiempo. Sin embargo, no cuento esta historia para hablar de cosas tristes. Nunca voy a olvidar lo que pasó aquel día. Temprano por la mañana, mi tía Mariana llegó a la casa para avisarnos que su hijo, Pepe, iba a ir a comer con nosotros por la tarde. Es que yo tengo que salir a hacer un recado, y no voy a volver hasta más tarde. No me dio tiempo de hacer nada, le dijo a mi mamá. Mi madre le contestó que no había problema, y que en cuanto la comida estuviera lista, le llamaba por teléfono a mi primo para que viniera. Mi tía vivía solamente a 2 cuadras de mi casa. Dieron las 2 de la tarde, y mi mamá tomó el teléfono para llamar. ¿Pepe?, preguntó, al notar que alguien contestaba después de 3 tonos de espera. Vi que abría los ojos sorprendida, y que su cara se ponía asustada. Pepe, ¿qué te pasa, hijo? ¿Estás bien? Escuché como alguien contestaba algo antes de colgar. Mi mamá seguía sorprendida. ¿Qué te dijo?, le pregunté. Dijo que ya venía. Pero hija, estaba muy raro. No parecía él. Su voz sonaba muy ronca. Me dio escalofríos. ¿Y si no era él? Vuelve a llamar, le sugirió a mi abuelo. Volvieron a marcar y después de una larga espera, alguien tomó el teléfono de nuevo. Pepe, ¿eres tú?, preguntó mi mamá preocupada. Alcancé a oír como un hombre, enojado, contestaba algo y colgaba el teléfono. Mi madre miró a mi abuelo. Tenemos que ir a la casa ya mismo. Este tipo no es Pepe, dijo él. Fuimos los 3 a la casa de mi tía. Rápidamente tocamos la puerta sin que nadie nos abriera. Justo cuando mi abuelo estaba a punto de tirarla, nos encontramos con Pepe, quien regresaba de la calle muy campante. Estuve toda la mañana en la casa de un amigo. Nos dijo cuando le comentamos lo que sucedió. Es imposible que alguien haya contestado el teléfono. Preocupados, dejamos que Pepe abriera la puerta, y él y mi abuelo entraron. Mientras mi mamá llamaba a la policía, probablemente sería algún ladrón. Aunque lo cierto es que después de revisar todos los rincones, no encontramos a nadie. Y tampoco faltaba nada. Nunca supimos quién contestó el teléfono. Llegaron a la oficina de los guardabosques del área. Estaban muy preocupados. Eran 2 padres de familias quienes, extremadamente nerviosos, acudieron a pedir ayuda, pues sus 2 hijos, ambos niños, se encontraban desaparecidos desde hacía por lo menos 30 minutos. Inmediatamente mis colegas y yo, con ayuda de los padres, nos adentramos en el bosque para localizarlos lo más rápido posible, pues comenzaba a anochecer. Durante la tensa búsqueda, los padres nos explicaron que se hallaban tomando fotos en el momento en que desaparecieron. Ni siquiera los oyeron alejarse, ni mucho menos los vieron apartarse de ellos, por lo que se les hizo muy extraño que de un momento a otro, sin ninguna señal, hubieran desaparecido. Alex, de 10 años, y Dylan, de 8, eran los nombres de los hijos de aquellos padres, quienes, aunque asustados, estaban demasiado serenos, y podían pensar con absoluta claridad, aún más si la vida de esos 2 pequeños dependían de ello. Y sí, dependían de ello. Al oír esto, nuestra preocupación incrementó de sobremanera, pues recordamos que, según reportes de la policía del condado, se contaba el rumor de que ahí había un asesino suelto que merodeaba las cercanías del bosque, y que además estaba relacionado con la desaparición de al menos 12 niños, que nunca fueron encontrados. Aún así, no quisimos alertar a los padres sobre la situación, pues podemos asustarlos de tal manera que podemos causarle un ataque de pánico.
Pasó una larga hora de búsqueda sin descanso, hasta que por fin los encontramos, sanos y salvos, junto a una pequeña cascada. Después del conmovedor momento de sus padres abrazándolos, les preguntamos el porqué de su espontánea desaparición, entrevistándolos por separado en el despacho, y esto nos dijeron. El testimonio de ambos coincidió en todo. Mientras sus padres estaban distraídos, vieron a varios niños, como un total de 7, escondidos tras los árboles que, de alguna manera, ellos no pueden explicar, los atraían como si quisieran decirles algo, sin que sus padres se dieran cuenta de su presencia. Alex y Dylan cuentan que ningún niño dijo una sola palabra en el momento que estuvieron ellos presentes, pero que se vean muy amigables. Aún así, no les trataron de hablar. Simplemente los siguieron hasta llegar a una cueva, no tan grande, donde, una vez ahí, los incitaron a entrar, pero que en ese momento llegaron los padres con los guardabosques, y que cuando volvieron a voltear a la cueva, ya no estaban dichos niños. Alex, molesto, afirmó que solo se habían desaparecido como 10 minutos, y no se habían apartado tanto de donde sus padres inicialmente se encontraban. Pero esto obviamente era mentira, pues los encontramos 3 kilómetros dentro del bosque. Sin embargo, sus padres afirmaron que estaban en el borde, cruzando un puente que atravesaba un río, el cual era el límite de dicho bosque, cuando los niños desaparecieron. En fin, esta no es la razón por la cual les estoy relatando esto, pues lo que pasó después realmente me hundió la cabeza de un sinfín de dudas. Resulta que 2 días después de dicho incidente, vimos a la policía arribar al bosque y adentrarse de una forma que nos pareció alarmante. La razón: una pareja llamó al 911 diciendo, de manera exaltada, que habían encontrado una fosa clandestina con los cadáveres de 12 niños. Este número lo reveló la policía después de haber hecho el hallazgo, que identificaron como los niños desaparecidos, víctimas de dicho asesino. El horrible descubrimiento se dio luego de que el hijo de la pareja desaparecía de la vista de ambos padres. Estos, preocupados, lo hallaron en la entrada de lo que ellos creían que era una pequeña cueva, la misma donde nosotros encontramos a los hermanos Alex y Dylan. Al final, fue todo lo que la policía y los medios locales revelaron sobre el incidente. Lo único que se sabe sobre el niño que hizo el descubrimiento es que será llevado a terapia por traumas, pues afirma que un grupo de niños lo guió hasta la fosa donde fueron encontrados los cuerpos, y que desde ese momento los sueña cada noche. ¿Realidad o ficción? Tú tienes la última palabra.